Muy buenos días, muchas gracias Luis Carlos. Buenos días muchachos, como siempre un placer poder saludarlos desde esta su casa Vida Abundante San Carlos. Lógicamente que estamos muy contentos, hoy estamos completando las 21 semanas de poder transmitir nuestro mensaje a través de estos medios. Estamos muy contentos porque la evolución ha sido notoria, porque nuestros muchachos de producción han puesto su mejor empeño y porque la gracia del Señor ha estado con ellos dándoles sabiduría, dándoles la fortaleza, la perseverancia que hemos necesitado. No se detiene, las iglesias, los edificios pueden estar cerrados, pero nuestros corazones siguen abiertos para el Señor y el mensaje de Él va a llegar cada vez con más y más poder, porque Él se vale de todas las circunstancias para que su palabra nunca deje de ser. Fluye en los corazones de las personas y esta mañana queremos que no sea la excepción. Así es que bienvenidos de nuevo. Vamos a estar reflexionando hoy acerca de lo que algunos, yo sé por ejemplo que hoy Canal 7 en este momento está transmitiendo algo acerca del tema y ayer veía también publicaciones que dice que la cuarta ola de esta pandemia es exactamente el desánimo. Y es que decía en un artículo, un día de eso la entrevistaron a la secretaria general de la Secretaría, la encargada de la Secretaría de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, diciendo ella que cada vez que hay una crisis financiera, económica en un país, repercute en la salud emocional y mental de sus habitantes. Lógicamente que esto se ha venido a incrementar con la incertidumbre de lo que es esta pandemia que ha azotado a todo el mundo. Se han disparado los índices de tal manera que ahora cuando estudian el comportamiento de los habitantes de China, que han sido los más estudiados en todo, científicamente en todo, porque fueron los primeros en recibir esta oleada del COVID. Entonces ahora hay estudiosos de la conducta haciendo sus encuestas a ver cómo les afectó anímicamente, mentalmente y yo diría que en el fondo también nos refleja espiritualmente. Dice esta doctora que en China el 35% de la población en este momento está viviendo con una sensación de angustia. El 50% de la población dice estar en mucha ansiedad. ¿Qué va a pasar? No sé, no hay nada escrito, todo es incierto y entonces existe además de eso un 45% de la población con insomnio. Y esto va cada vez llevándonos a datos más trágicos, porque nos habla de que hoy día en China está sucediendo un suicidio cada 2 minutos, de manera que se han disparado las cantidades de personas que atentaron contra su vida y en los últimos datos, en la proporción de año que se lleva estudiado, hay de 250,000 a 300,000 personas que decidieron que la vida no tenía sentido. El 58% de esas personas fueron mujeres y esto nos lleva a reflexionar si esto fue en China, ¿cómo estamos nosotros en Costa Rica? ¿Cómo estamos incluso nosotros en nuestro cantón? Estemos donde estemos, ¿cómo será la situación mental, la salud emocional de nuestros habitantes? Y más específicamente, ¿cómo es mi salud emocional en este momento? ¿Qué grado de angustia, qué grado de incertidumbre puedo estar manejando yo? Y es ahí donde nos vamos a enfocar esta mañana, porque nada de esto es ajeno al Señor, nada de esto es ajeno. Los estudiosos, como les digo, de la conducta, empezaron a ver las causas, por qué tantísima gente, en China sí, porque era el estudio al que me refiero, pero en todo el mundo y en Costa Rica, y podría estar yo ahí incluido, ¿por qué el desánimo, la angustia, el insomnio, la incertidumbre? Esas ganas de no hacer nada, esas ganas de no voy para ningún lado, esa desazón que viene. Resulta que es por una visión estrecha de lo que ofrece el futuro. No se ve nada en el futuro. Y empieza la persona a pensar únicamente en el hoy y en ella, sin ver a los demás. Esa estrechez de mente es cuando hace que la persona empiece a fijarse únicamente en lo que yo creo, únicamente en lo que yo necesito, únicamente en lo que yo quiero. Es un egoísmo que viene a traducirse en desesperanza, porque no me basta el hoy, hay algo que no estoy llenando. Y esto
la palabra no lo ignora, y por eso en Santiago 4, del 2 al 3, ustedes pueden verlo ahí en el texto, dice así: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan, sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y hacen la guerra y no tienen porque no piden, y no reciben porque siempre piden para satisfacer sus propias pasiones. Ahí está el asunto. Cuando yo me enfoco en mí mismo, en mi momento, en mi necesidad, en lo que yo quiero, en lo que a mí me gusta, en lo que yo deseo, mi mundo se estrecha de tal manera que me hace no ver lo que está para adelante. Y hoy vamos a hablar de habitantes de dos ciudades tristemente famosas. Usted y yo hemos oído hablar mucho de ellas, dos ciudades amadoras de sí mismos. Los habitantes de estas ciudades estaban igualmente que estaban los habitantes de China y que pudiéramos estar nosotros. Es cuando esas personas decidieron, por sus características y por sus circunstancias, decidieron amarse a sí mismos. Y ahí están el versículo de Génesis 18:20 que dice: el Señor le dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta insoportable y su pecado es gravísimo. Y si decimos y conocemos y hemos experimentado que nuestro Señor todo lo puede, que nuestro Señor es eterno, llama la atención entonces un versículo que diga que algo le es insoportable al Señor. ¿Qué será algo que el Señor no quiere, que el Señor no soporta? Y dice además, el pecado de sus habitantes es gravísimo. Ni siquiera dice es grave, ni siquiera dice se portan mal, dice que es gravísimo. ¿Qué será el pecado? Porque usted y yo hemos aprendido que Sodoma y Gomorra es un sinónimo de un libertinaje sexual. Pero eso es apenas una consecuencia de lo que ellos estaban haciendo, que el Señor ya no soportaba más. Y entonces vemos, ahí ustedes se los hemos sintetizado, lo mismo que está pasando en China. Porque se me olvidó decirles que la doctora dice también en esa entrevista que lo que ha disparado esta situación en China es que antes, durante mucho tiempo, fue una república completamente socialista, en la que ellos no tenían acceso a bienes, no estaban acostumbrados como nosotros a comprar y a tener y a guardar. El Estado regulaba absolutamente todo lo que era tendencia, daba lo que necesitaban básicamente, y ellos no tenían poder de acumular. Pero hace unos años para acá se abrió la internet, pudieron ellos accesar a un sinnúmero de cosas y aparecieron los créditos fáciles, tan familiares también para nosotros, pero para ellos desconocidos. Se les abrió completamente su deseo de consumir y empezaron a hacer lo que antes traté de explicar, de amarse a sí mismo. Yo quiero eso, no importa cuánto cuesta, el crédito es fácil, y se han llenado de chunches, pero también de desesperanza. El pecado gravísimo, el que era insoportable de Sodoma y Gomorra para el Señor, es en primer lugar el orgullo. Yo soy, yo quiero, yo, y de ahí lo que vimos unas semanas atrás, el egoísmo. Yo soy tan importante que todo gira alrededor mío. Y aparece, además del orgullo, el egoísmo. Y cuando la persona cree que es doña toda y que todo circula a su alrededor, lo que sigue es: no quiero nada, que me digan nada, ni que me establezcan nada. Y eso se llama rebeldía. Orgullo, egoísmo y rebeldía. Palabras muy duras, pero son la realidad. Eso es lo que al Señor no le gusta y lo considera pecado gravísimo. ¿Y cómo no? Si es la historia exacta de Adán y de Eva, y de donde venimos usted y yo. Toda la creación, lo sabemos, era para que Adán y Eva lo disfrutaran, para que nos heredaran esa capacidad de disfrutar absolutamente toda la obra del Señor. Pero entra el pecado al mundo y empieza a venderle la idea, el enemigo, a Adán y Eva, de que aquello, lo único que no podían ellos tomar,
era agradable y era perfecto y los iba a poner al mismo nivel de Dios. Y nuestros padres antepasados, Adán y Eva, decidieron consumir porque ellos eran importantes, porque todo estaba alrededor de ellos y se rebelaron a Dios. De ahí, a partir de ahí, al Señor le es insoportable todo lo que se haga en contra de lo que Él ha establecido, que es un disfrute pleno, pero primero estando unidos a Él. En su presencia podemos obtener todo. Fuera de eso es rebeldía y al Señor le es insoportable. Vamos a hacer una lectura que está en Génesis también. Perdón, ahí para resumirles, está en la esencia de esto, está el mensaje que Dios nos quiere dar hoy a nosotros. Una vida con sentido, algo que nos haga permanecer dándole gracias a Él, que nos haga permanecer descubriendo las bondades de Él y no solo descubriéndolas, sino viviéndolas. Vamos a estar leyendo en Génesis 19 una historia que también quizás es conocida, pero que hoy le vamos a sacar el jugo versículo por versículo. Resulta, ustedes saben, y si no les cuento, que el Señor había sacado a Abraham de su tierra y de su parentela y lo había traído para mostrarle muchísimas cosas. Ahí junto con él se vino Lot, un familiar de Abraham. Y vemos a Lot como muchas de nuestras circunstancias y nuestros familiares se pegan ahí y la bendición del Señor le llegaba porque estaba cerca de Abraham. Pero llega un momento en que Lot, igual que todos los herederos de Adán y Eva, empieza también a creer que él se merece las cosas, que él es el que debería de heredar mejores tierras que Abraham, y va a vivir a Sodoma y a Gomorra y empieza a vivir tal y como vivía esa gente. Egoístamente, orgullosamente, rebeldemente, y ahí va criando su familia. Un buen día, el Señor visita a Abraham y le dice que lo que les acabo de leer, el pecado de aquellas ciudades es insoportable y las voy a destruir. Abraham empieza a hablar con el Señor y le dice, ahí vive mi familia, yo te propongo que por favor, y entra en una negociación en la que se ve el amor tan grande del Señor por sus elegidos, cómo a veces le alegamos, cómo a veces entramos en conversaciones y Él siempre, siempre procura lo mejor para nosotros, pero siempre con límites, siempre con disciplina. Y le dice, muy bien, yo voy a sacar a Lot y a su familia de ahí y no van a estar en el juicio que voy a hacer sobre esas ciudades. Ahí es donde empiezo a leer. Es Génesis 19 del versículo 12 en adelante. Dos ángeles que se le presentan a Lot y le dicen de parte del Señor, ¿tienes otros familiares aquí? Saca de esta ciudad a tus yernos, hijos, hijas y a todos los que te pertenezcan, porque vamos a destruirla. El clamor contra esta gente ha llegado hasta el Señor y ya resulta insoportable. Por eso nos han enviado a destruirla. Lot salió para hablar con sus futuros yernos, es decir, con los prometidos de sus hijas. Apúrense, les dijo, abandonen la ciudad porque el Señor está por destruirla. Pero ellos creían que Lot estaba bromeando. Así que al amanecer los ángeles le insistieron a Lot y exclamaron, apúrate, llévate a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para que no perezcan cuando la ciudad sea castigada. Como Lot titubeaba, los hombres lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus dos hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo, escápate. No mires hacia atrás ni te detengas en ninguna parte del valle. Huye a las montañas, no sea que perezcas. No, Señor mío, por favor, le respondió Lot. Tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarme la vida. Pero yo no puedo escaparme a las montañas. No sea que la destrucción me alcance y pierda yo la vida. Cerca de aquí hay una ciudad pequeña en la que podría yo refugiarme. ¿Por qué no me dejan que escape hacia allá? Es una ciudad muy pequeña y en ella me pondré a salvo.
Está bien, le respondió también esta petición, te la concederé. No destruiré la ciudad de que me hablas, pero date prisa, huye de una vez, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Por eso aquella ciudad recibió el nombre de Zoar, que dicho sea de paso significa pequeña. Lot llegó a Zoar cuando estaba amaneciendo, y entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó aquellas ciudades y todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y se quedó convertida en estatua de sal. Esta lectura vamos a sacarle ahorita el jugo para ver los 3 propósitos que el Señor tenía con Lot y su familia. Pero antes de ir uno por uno, aquí está la lista de los 3 propósitos, de los 3 sentidos de vida que quería el Señor mostrarle a Lot. Quería que quedara escrito para usted y para mí, porque hoy vamos a ver que la vida suya y la mía no va a estar cerca del suicidio, ni de la angustia, ni la desazón. Porque vamos a comprender una vez más que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. Y están claras en esta lectura, están clarísimas y las vamos a disfrutar y las vamos a aplicar porque nos interesa, muchachos. Nos interesa ante esta incertidumbre tan grande que hay en el mundo, incertidumbre a mi alrededor, preguntas que usted y yo tenemos y no sabemos contestar, ni hay nadie que está establecida con una verdad que nos pueda guiar. Hoy la única verdad que nosotros necesitamos conocer es la palabra. Y por eso vamos a ir poco a poco. Aquí están, según la lectura y según el deseo del Señor, los 3 sentidos que Él le muestra a Lot. Un sentido de propósito. Le quiere mostrar una vida que va más allá de lo que a mí me gusta y de lo que yo quiero. Mi vida no es lo que yo quiero, mi vida no es lo que a mí me gusta. Es algo más. Y el Señor nos lo quiere mostrar hoy. Le muestra a Lot y a su gente que Él tiene un sentido de eternidad para nosotros, para Él y para nosotros. Es que nuestra vida no es para solo este momento. Hay un futuro mejor. Y eso Él lo quiere mostrar. Es tener y poner en nuestro corazón un sentido de eternidad que trascienda el hoy. Y nos muestra también un sentido de urgencia. Si comprendemos que el Señor no simplemente es lo que a mí me gusta, sino que Él me quiere llevar a algo grande, pues el otro sentido es el de urgencia. No me puedo quedar. Y en la lectura lo vimos y lo vamos a repasar, le dice una y otra vez, apúrate, apúrate, apúrate. No es que vivamos atolondrados y vivamos abilocados, es que disfrutemos el momento, pero siempre esperando las cosas que hay más allá. No podemos quedarnos simplemente en querer, tenemos que caminar más allá. Y vamos a ir uno por uno. Vida con sentido de propósito. ¿Qué quería el Señor cuando se acerca a Lot y a la gente? Se acerca por medio de 2 ángeles que vienen a apartarlos de la contaminación donde vivía y a mostrarles un futuro mejor. Ese es el propósito de Dios para Lot, para su familia, el suyo y el mío. A Él es el mismo propósito que el Señor ha mostrado desde siempre. Desde siempre, esa es la historia que está en la Biblia. Es tan amoroso que ahí lo vemos en el versículo 12 y 13, se los vuelvo a leer, les dice, vamos a destruir las ciudades. El clamor contra esta gente ha llegado al Señor y ya resulta insoportable. Le dice lo que va a hacer y le dice por qué lo va a hacer. Y eso es lo que está en la Biblia. Si usted y yo venimos a la Biblia, vamos a encontrar la voluntad de Dios expresada. Y nos dice por qué. Siempre, siempre, el plan del Señor es que no nos contaminemos. Como Adán y Eva contaminaron la existencia, la naturaleza y todo lo demás, el Señor decidió que nunca iba a permitir el pecado, pero iba a estar cercana a sus criaturas. Y entonces lo intentó por medio de profetas, lo intentó por medio de reyes, lo intentó por medio de jueces, de revelaciones, se presentó él mismo al pueblo y no hubo manera. Hasta que un buen día, bendito día, que en la eternidad decidieron, la Trinidad decidió que Cristo viniera a apartarnos de la contaminación. El primer
sentido que usted le debe hallar a su vida es que una vez en la eternidad decidieron enviar a Jesucristo para apartarnos de la contaminación. Cuando yo comprendo eso, mi vida tiene sentido. ¿Quién se iba a preocupar de que yo no me manchara con todo lo que estaba alrededor? Si es tan fácil estar contaminado. En un mundo de orgullo, en un mundo de egoísmo, es fácil. Pero el primer propósito, el primer sentido de vida que quería dar el Señor a Lot y su familia era apartarlos. Es la historia de la Biblia. Aquí el asunto es, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver mucho con usted y conmigo. Es hoy una vez más el Señor diciéndote, fulano, fulana, yo tengo para tu vida el sentido y no te voy a dejar contaminar. Ya no mandó 2 ángeles, ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Hagámonos algunas preguntas como esta, por ejemplo. ¿De qué cosas o situaciones el Señor me está apartando? Y usted y yo sí sabemos de qué nos está apartando. A veces no es algo tan escandaloso para la sociedad. Tal vez no matamos gente, tal vez no nos metemos a robar. Y eso sí está bien, pero hay muchas cosas que pueden estarnos contaminando. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos, las personas que están a nuestro alrededor, puede haber ahí contaminación. Puede haber contaminación porque no están pensando en que sus vidas tengan algo más. Viven el momento. Y el Señor quiere que usted y yo hoy reflexionemos acerca de algo en lo cual Él nos quiere apartar. Otra pregunta es, ¿qué cosas se me han hecho tan normales en la sociedad donde yo estoy? ¿Qué palabras se han hecho tan normales en la sociedad que ya yo las repito sin saber? ¿Qué ideas hay en la sociedad donde me desenvuelvo? ¿Qué ideas hay en mi trabajo? ¿Qué ideas hay incluso en mi familia que se han hecho tan normales que el Señor me está tratando de apartar de ahí? Y siempre que lo esté haciendo es para mostrarnos un horizonte diferente. ¿Cuántas cosas de mi familia de origen no estaban bien, pero yo las di por sentado porque así hablaba mi papá, porque así se comportaba mi abuelo? Y yo lo veo normal y repito. Y a veces son cosas no tan vistosamente malas. Exagerar, por ejemplo. ¿Qué tiene de malo? Es mentir. Y yo lo veo normal. Y el Señor me dice, deja de exagerar, yo te voy a mostrar un futuro mejor. Por darles un ejemplo banal. Pero hay algo siempre que el Señor nos quiere mostrar y para eso necesita apartarnos de la contaminación. La última pregunta en cuanto al sentido de propósito es, ¿por qué será que el Señor me está hablando tan insistentemente? Tal vez esté usted escuchando hoy esto y diga, mira, exactamente lo que oí, exactamente lo que estaba pensando, exactamente lo que me dijo fulano. Porque el Señor insiste una y otra vez para sacarnos de lo contaminado y mostrarnos un panorama mayor y mejor. El segundo sentido que le da el Señor a Lot, a su familia y por lo tanto a nosotros, es el sentido de eternidad. Él quiere que Lot y su familia salgan de la llanura. Se me olvidó decirles que Sodoma y Gomorra estaban asentadas en una llanura, de la cual me llama la atención y no quiero dejar de decirles que hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde estaban Sodoma y Gomorra. Se tiene un estimado por la descripción que hacen los otros textos, pero no ha aparecido ni un solo resabio, algo que haya quedado que la gente diga, esta era una moneda de Sodoma, este era un trasto, nada. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque el Señor quería demostrarnos que lo que Él aborrece lo desaparece para siempre. Para siempre, que no haya ni siquiera en un museo nada, no existe en ninguna parte del mundo un museo que diga esta piedrita es de un templo, de un bar, de un prostíbulo de los que había en Sodoma y Gomorra. No hay nada de eso. El Señor lo exterminó para siempre. Qué impactante. Él quiere exterminar de su vida y de la mía todo lo que nos contaminó, todo, desaparecerlo, ya no hay más. Pero el Señor se lo quiere decir a Lot, salí de aquí, de la llanura, y te voy a llevar a la montaña.
Y recordemos que en la Biblia subir al monte siempre es sinónimo de estar en la presencia del Señor. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, subía al monte a orar con su papá. Jesucristo, cuando quiso dar la enseñanza de las bienaventuranzas, subió al monte a darlas. Cuando quería estar con sus discípulos, dice la palabra una y otra vez, y subiendo la colina y subiendo a la montaña, se retiraba al monte. Es ascender, ascender. Siempre, siempre el Señor quiere con usted y conmigo que vayamos ascendiendo. Por eso habla de ir de gloria en gloria, para arriba, para bueno, para eterno, para grande. La llanura era lo corriente y Él quería llevarnos a lo sublime. Y lo hace con indicaciones clarísimas. En Génesis 19, 17, ustedes lo pueden ver ahí en la lámina, hay 4 indicaciones clarísimas de cómo salir de lo corriente y pasar a lo sublime. Están vigentes para usted y para mí. La primera, escápate, escápate. Y no sé usted qué piensa cuando es escapar. Escapar no es como me voy a escapar. No, es escapar, es escaparse. Es ponerle emoción, es ponerle rapidez. Escápate. Lo segundo le dice, no mires atrás, no mires atrás. No te detengas. Huye a las montañas. Cuatro indicaciones para usted esta mañana. ¿De qué te está diciendo el Señor? Escápate, escápate. Y no vuelvas a ver atrás. No te detengas y huye a lo sublime. Corre para lo sublime. Ven a mi presencia. Eso se lo dijo a Lot insistentemente. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa cuando nosotros volvemos a ver para atrás? 3 cosas mínimas que suceden. Una, que si vuelvo a ver para atrás estoy muy propenso a caerme, a llevarme un tropezón. Lo segundo es que si yo vuelvo a ver para atrás, me estoy perdiendo el futuro. Me estoy perdiendo lo que está por delante. Y lo tercero es que dice su palabra, que las misericordias de Él son nuevas cada día. Yo no puedo estar hoy viendo para atrás, esperando no sé qué. Si el futuro está abierto de gloria en gloria, Él me quiere llevar para allá. Y además hoy me está dando un montón de bendiciones que yo las tengo que disfrutar hoy. Hoy. Preguntas para nosotros, claves esta mañana. ¿Qué cosas me están haciendo volver a ver para atrás? ¿Qué cosas están impidiendo que yo vea el horizonte que tiene el Señor? Una persona, una sustancia, un abandono, un rechazo, una falta de perdón. ¿Qué me está deteniendo a mí? ¿En qué estoy yo pegado ahí? Viendo para atrás, impidiéndome disfrutar la bendición de hoy e impidiéndome ver un futuro prometedor para mí y para mis generaciones. Esto es lo que pasa en China, esto es lo que pasa en Sodoma y Gomorra, y esto pasa en cualquier lado donde la persona solo se fija en él, y yo quiero eso, y yo quiero eso, y lo quiero ya. Eso es egoísmo, y el Señor lo que quiere es, déjate de esa corrientada tuya. Lo corriente, la llanura, lo sublime, la montaña. Él desea que usted y yo dejemos lo corriente, que lo dejemos, no que lo contemplemos. Una pregunta más. ¿Qué cosas me están atrasando para avanzar en la vida? ¿Será un atraso emocional? ¿Será algo físico? Y más tristemente, ¿será lo espiritual? Y aquí pienso yo en personas que quizás empezaron a caminar con nosotros, incluso antes que nosotros en la palabra del Señor, y disfrutaron de las bendiciones de Él en su vida. Disfrutaron de ir viendo cada día mejorar las cosas. Restablecieron quizás un matrimonio, restablecieron su salud financiera, emocional, y caminaron bien y aprendieron junto a nosotros. Pero un buen día se detuvieron y empezaron de a poquito a no me gusta esa enseñanza, no me gusta la alabanza, dura mucho de la enseñanza, no me gusta el pastor, piden mucha plata, mejor domingos con mi familia,
Hace tiempos que no me quedo en la cama. Qué triste, porque el Señor sigue mostrando el futuro para quienes querramos verlo. No se detiene, el Señor sigue siendo Dios. El asunto es ver, yo me estoy deteniendo en algo. Porque si usted está en esas, por favor reaccione, porque ahora vamos a ver lo que pasó con esta mujer que se detuvo. ¿Qué querrá el Señor? ¿En qué área querrá el Señor ponerme a ascender? ¿En qué querrá el Señor que yo deje de ser un corriente y pueda ser un sublime como Él? El tercer sentido que le da el Señor a mi vida, se lo muestra a Lot, es un sentido de urgencia. Ya nos dijo, no te quiero contaminado y te quiero en mi presencia. Entonces Él nos dice, pues soque, no hay de otra, no podemos esperar. Hoy hay que orar, hoy hay que ver la palabra, hoy hay que escucharlo a Él, hoy hay que hablarle, hoy ese momento. Porque no hay seguridad de que haya otro día. Dice la palabra que Él vendrá como un ladrón en la noche. No avisa. Porque los que estamos a cuentas nos vamos feliz con Él. Los que no, dice la palabra, ahí será el llanto y el crujir de dientes. 5 veces en el texto, 12 versículos leímos y 5 veces aparecen las órdenes donde van ascendiendo el apúrese. Y empieza en el verso 14, aparece apúrense, porque era para Lot, para su esposa, sus hijas y los yernos. Primera orden, incluye a los yernos. La segunda ya no los incluye, le dice apúrate a Lot. En la tercera ya no solo le dice, lo toma de la mano, los ángeles lo toman de la mano y lo sacan. Más velocidad, todavía más, vamos. Lo tercero les dice lo cuarto, escápate. Y todavía en el verso 22 les dice, date prisa, huye de una vez. O sea, 5 veces, cada vez más acelerado. Hoy eso es para usted, porque también fue para mí al estudiarlo y lo sigue siendo para mí. Yo no puedo detenerme. Dice la palabra que veamos a las hormigas, no tienen jefe, no tienen coronel, no tienen nada. Pero ellas saben aprovechar el verano y recoger todo el alimento, meterlo en el hormiguero y pasar todo el invierno sin salir. El Señor nos dice, sean como las hormigas. Este es el momento del verano en el que usted y yo tenemos que recoger esta palabra, meterla en el hormiguero de nuestro corazón, para que cuando vengan los días difíciles, poder sobrevivir. Hoy hay muchas personas en las unidades de cuidados intensivos inconscientes, pero si un buen día fueron diligentes y metieron palabra en su corazón, no importa que hoy no estén conectados a ninguna red, no importa que no puedan leer la Biblia, tienen palabra ahí y es el alimento del Señor. Hoy es el día que el Señor nos está diciendo a usted y a mí, apúrense, huye, escápate de la contaminación. Pregunta para mí, ¿yo realmente puedo distinguir la voz del Señor? A mí me está hablando el Señor con insistencia, porque si no lo estaba escuchando, hoy es un buen momento de saber qué pasó con los que no escucharon la voz del Señor. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Qué sucede cuando se ignora la voz de Dios? Y hay 3 tristes ejemplos, 3 tristes personajes de esta lectura que vamos a disfrutar, porque el primero son los yernos. ¿Qué pasa con los yernos? En el verso 16-14 dice que Lot les habló y les dijo, vámonos, hoy van a destruir, el Señor va a destruir la ciudad. Y ellos dijeron, Lot está hablando en broma. Tomarse la palabra del Señor en broma trae consecuencias. Ahí están en su lámina. ¿Qué les pasó? Ya en la segunda orden no fueron tomados en cuenta. Qué triste. Qué triste. El Señor da una orden. Si lo tomamos en broma, ya no viene repetición. Y segundo, lo más triste, fueron destruidos con todo Sodoma y Gomorra. Todo. La esposa de Lot, en Génesis 16-26, volvió a ver para atrás. ¿Y qué le pasó? 2 cosas. No avanzó. Y segundo, no llegó al lugar donde la llevaba el Señor. No ascendió, se quedó en lo corriente. Estatua de sal, más fea la comparación no puede ser. Paralizada de sal y cuando lloviera se iba a deshacer. No llegó. Y Lot es el tercer
triste ejemplo que tenemos. Y ahí les leo porque es importante y eso es lo lindo y lo sabroso de estudiar la palabra. Ya lo había tomado de la mano, ya le había dicho por qué lo iba a hacer, le había dicho para dónde lo iba a llevar, le dice que se apure, lo impulsa a que se ponga la pila. Y dice así la palabra. Cuando ya los había sacado de la ciudad, uno de los ángeles le dijo: escápate, no mires atrás ni te detengas en ninguna parte del valle, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. Esa es la voluntad de Dios, dicha por un ángel. Pero vean a Lot. No, Señor mío, por favor. Respondió Lot: tú has visto con buenos ojos a este siervo tuyo y tu lealtad ha sido grande al salvarle la vida, pero yo no puedo escapar a las montañas. Y uno dice: pero ¿en qué cabeza cabe si le están diciendo que van a destruir todo, que se apure, lo jalan, lo sacan y le dicen allá es donde lo quiero llevar? Y lo tiene, no sé qué decir, la desfachatez, la desvergüenza, la arrogancia de los habitantes de Sodoma y Gomorra, el orgullo de que él era y que entonces el Señor tenía que hacerle como él quería. Lo llevaba a lo sublime, pero ojo lo que pide. Dice: yo no puedo ir a las montañas, no sea que me vaya a destruir. O sea, pone en duda el plan de Dios, se le revela y quiere hacer otra cosa. No sé si se le parece a alguien familiar. Dice, y le vea lo que le propone: cerca de aquí hay una ciudad pequeña donde yo podría refugiarme. ¿Por qué no me dejan escaparme hacia allá? Es una ciudad pequeñita y en ella me pondré a salvo. Está bien, le respondió el Señor, y lo complace. Pero vean en el verso 30 qué sucede con él. Luego, por miedo a quedarse en Zoar, a lo que él escogió, ahora le da miedo estar ahí. Y dice: Lot se fue con sus 2 hijas a vivir a la región montañosa. Terminó yéndose a una montaña cuando a él le dio la gana y en la forma en que quiso. Le suceden cosas muy tristes a Lot. Lo primero es que él no entra a la presencia del Señor. Él siente miedo, se arrepiente de su elección y se va a vivir a un lugar. Otro día vamos a hablar lo que pasó en ese lugar. Se va para una cueva y empieza a hacer cosas que traen una maldición terrible para sus generaciones. De esa decisión equivocada de Lot, por no haber sido obediente a la voz del Señor, nacen 2 pueblos enemigos de Dios: los moabitas y los amonitas, pueblos enemigos, sangrientos, violentos en contra de la voluntad de Dios. Porque un buen día alguien dijo: no me sirve el plan que usted tiene, yo me voy para una ciudad chiquitita. Me hace gracia porque a veces incluso los hijos del Señor hablamos mal. Y entonces oímos personas que dicen: yo estaría feliz con una casita, con que Dios me dé una casita, teniendo yo unos cinquitos. Y por otro lado me encuentro la palabra donde dice: los tesoros del cielo están abiertos para mis hijos. Y un hijo de Dios: unos cinquitos, una casita. Eso le pasó a Lot. Despreció a donde lo llevaban, a lo sublime, a lo sagrado, a lo sin contaminación, por una casita. ¿Y qué le pasó? Se llenó de miedo, se arrepintió y después fue a buscar: ahora sí, ¿dónde está lo que usted me ofrecía? Y llegó a un lugar para maldición. Señores y señoras, hoy nosotros tenemos que preguntarnos: ¿qué tenemos que hacer para no estar como estos personajes? Lo primero que hicieron ellos fue no oír la voz de Dios, no les dio la gana. Y hay un consejo precioso, ahí está en Salmo 95, 9, 7 al 9. No endurecer el corazón ante la voz de Dios. Si oyen hoy ustedes la voz de Dios, no endurezcan su corazón como sus antepasados, cuando me pusieron a prueba a pesar de haber visto mis obras. Hoy a usted y a mí nos habló el Señor. No Carlos, el Señor, la palabra. Esto es pura palabra. No hay nada que no está. Ahí está Génesis 19. Ojalá y lo disfruten otra vez y lo subrayen. Hoy el Señor nos habló. Él tiene para usted y para mí un sentido de propósito. Es quitarnos de la contaminación y mostrarnos un panorama, un futuro de esperanza, de bendición. Lo segundo es que Él nos dio un sentido de eternidad.
Yo tengo que trascender lo corriente de la llanura por lo sublime, por lo que dura. Y nos ha mostrado también un sentido de urgencia. No me puedo detener, no puedo volver a ver para atrás. Hoy a usted y a mí el Señor nos ha hablado. ¿Qué cosas me están deteniendo? ¿Qué cosas están haciendo volver para atrás? ¿Qué cosas están poniéndome no quiero, Señor? No endurezcamos el corazón como lo hicieron los antepasados, porque la destrucción llega. Los yernos creyeron que era broma, se burlaron, no llegaron, fueron destruidos. Segundo consejo del cielo: no detener nuestra marcha, no podemos detenernos. Dice Hebreos 12, por lo tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso, del lastre que nos estorba, especialmente del pecado, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Cristo Jesús, autor y consumador. No endurecer el corazón y correr con perseverancia. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Dónde estás, Señor? En esta situación, ¿dónde estás? Y allá es donde quiero llegar. No puedo darme vacaciones. En la fe no nos podemos dar vacaciones. No hay días feriados. La fe es hoy, porque el Señor quiere que sea hoy el día especial de encontrarse con nosotros. Lo tercero es reconocer, no como Lot. Como Lot, él dijo, y muchas veces nosotros creemos que los planes de nosotros son mejor. Y a veces tenemos la Biblia y dice la Biblia algunas cosas ahí y decimos, sí, pero bueno, pero nosotros podríamos. No, ya no más. Dice la palabra en Jeremías 29, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo dice Dios, Él lo sabe, Él los ha preparado. La pregunta es, yo sé los planes de Dios. Me dice esta criatura un día de eso, yo me levanto y tengo en el cuarto pegado el versículo que dice, yo sé los planes que tengo para ti. Pero yo le digo, Señor, ¿pero y yo qué? ¿Cuál fue mi consejo? Y vos estás oyendo la voz del Señor, porque el versículo está ahí. Y el Señor sabe los planes, pero vos te lo sabes. Sabes que tenés que ser perseverante. Tenés que saber que ser agradecida. Tenés que saber que tenés que ser santa, apartada de lo que el Señor no quiere. Ese es el asunto. Él tiene los planes, pero usted y yo debemos conocerlos. Dice también la palabra, no sean como necios, vivan como sabios. Y saber vivir como sabios es conocer la palabra. Lo último, el último consejo que nos da, nunca olvidar el lugar donde Él nos quiere llevar. Cuando usted y yo tenemos la idea de que estemos donde estemos, el Señor siempre nos va a tener en su presencia. Podríamos decir, como dice Efesios, conocer y declarar esto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos ha dado vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes son salvos. Y en unión con Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Un buen día, Dios decidió en la eternidad que usted y yo dejáramos de ser corrientes y quiso pasarnos a lo eterno. Hoy eso es cierto, en Cristo Jesús, siempre y cuando usted lo tenga habitando aquí y le quiera ser obediente. Cuando usted entienda, como entendí yo con esta lección, y espero haberla transmitido, que su vida sí tiene sentido, que nunca vamos a pensar en un suicidio, que nunca va a haber un desaliento, que nunca va a haber una angustia que permanezca, porque vamos a entender el propósito de no ser contaminados, el propósito de pasarnos a lo sublime y el propósito que tiene el Señor de mantenernos a nosotros en su presencia. Si nosotros estamos conscientes de eso, vamos a tener urgencia de estar en las cosas del Señor. Vamos a tener urgencia de tomar a alguien de la mano y decirle, no te puedes quedar así. Vamos a tener urgencia de predicar su palabra. Vamos a tener urgencia de estudiar la palabra. Muchachos, no dejen de estudiar la palabra. Una prédica se escucha, se asimila, se vive, se obedece. Pero un estudio de la palabra, versículo por versículo, se atesora para siempre en nuestro corazón. Que el Señor nos guarde de no ser ni como los yernos de Lot que lo tomaron a broma, ni como la mujer de Lot que se detuvo en lo corriente y en lo pasado, ni ser como Lot jugando de vivos, creyendo que lo que dice el Señor yo lo puedo arreglar y hacerlo mejor. Oramos al Señor.
dándole gracias por esta palabra de liberación que ha traído esta mañana a nosotros, con la confianza de que nuestras vidas tienen sentido. Señor Jesús, esta mañana estamos aquí reunidos un grupo de tus hijos meditando en tu palabra. Señor, hoy nos has desafiado para, ¿qué tengo yo de Lot? ¿Qué tengo yo del yerno de Lot? ¿Qué tengo yo de la esposa de Lot, Señor, que hoy me has hablado claramente que no debo continuar en esas conductas? Hoy, Señor, al repasar estas tragedias que suceden en China y en todos los países, que la gente no le encuentra sentido a su vida, en tu inmensa misericordia, en esta historia, Señor, nos queda muy claro cómo tú sigues visitando a la humanidad. Señor, en medio de esta crisis, estás visitando los corazones de las personas. Hay mucho distractor, Señor, que impide que esa visita sea tomada en serio. Hay muchos factores, Señor, que están deteniendo que tu palabra sea una realidad en muchas personas. Señor, hay pueblos ateos, hay otros que reniegan de tu nombre. Pero nosotros que hemos tenido la bendición de conocerte, de tener tu palabra, Señor, hoy te pedimos no amarnos como se amaron los de Sodoma y Gomorra. No sentirnos tan importantes, Señor, de que las cosas tienen que ser a mi manera, a mi tiempo y en la forma en que me conviene. Señor, que hoy hagamos un alto únicamente para agradecerte y a partir de ahí, Señor, tomar el impulso que esos ángeles querían imprimirle a Lot. 5 veces en 12 versículos les dijiste apúrese, apúrese, apúrese. Los tomaste de la mano y les dijiste escápate, huye, no te detengas más. Hoy queremos ser diligentes, Señor, en hacer tu voluntad, en ponerla por obra. Hoy, Señor, hemos escuchado a través de tu palabra que tenemos un propósito eterno, Señor. Que el momento en que estamos viviendo es un momento que nosotros, como dice tu palabra, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, Señor. Que vamos para el cielo, de donde un buen día tú decidiste enviarnos a la tierra. Señor, que no nos detengamos. Señor, que no nos detengamos. Hoy oramos por quienes empezaron a caminar con nosotros o nos han acompañado, Señor, o quizás iban antes que nosotros en el conocimiento de la palabra. Y hoy día, Señor, están sin esperanza, con frustraciones por más beneficios económicos, por más beneficios sociales que puedan estar teniendo, Señor. En sus corazones siempre habrá un vacío, porque tú los has conectado con la eternidad, Señor. Y nada de esta tierra tiene el poder de llenar esos huecos y vacíos, Señor. Hoy oramos por ellos. Oramos por las personas que aún no han decidido, Señor, dejar de ver atrás. Por las personas que están detenidas en una relación, en una sustancia, en un negocio, en una actividad, en una costumbre, en un vicio, Señor. En una dureza de corazón. Oramos, Señor, porque hoy no tenemos los ángeles que nos tomen de la mano, pero tu palabra dice que tú, con tu diestra victoriosa, Señor, nos sostienes. Y dice también tu palabra que tu brazo no se ha encogido, Señor, sigue extendido a nuestro favor. Hoy, Señor, tenemos en nuestros corazones al Espíritu Santo, que nos apercibe de qué cosas tenemos que alejarnos, cuándo alejarnos, y dónde poner nuestra mirada para poder llegar a esas montañas que son tu presencia, Señor, eterna. Ese lugar sublime donde quieres a cada instante hablarnos, animarnos, consolarnos, alentarnos, revelarte, Señor. Oramos, Señor, para que este mismo cuidado lo acepte nuestro presidente, don Carlos Alvarado. Que Él sea sensible a tu voz, Señor. Que Él pueda saber que le estás hablando casi que a gritos, Señor. Le has rodeado de un pueblo que ora. Somos muchos tus hijos, Señor, orando por don Carlos, por doña Claudia, por sus ministros, por los diputados. Y tú nos escuchas, Señor, pero son ellos los que tienen que abrir el corazón. Hoy, Espíritu Santo, clamamos por ellos.
por los gobernantes de todo el mundo, Señor, que hoy sean sensibles a tu voz, que les estás hablando a gritos de que salgan de ahí, que caminen, porque estás destruyendo todo lo que impide que ellos te conozcan, Señor. Pero si no quieren, si te toman a broma, Señor, si se detienen, la destrucción está decretada. Y nosotros hoy oramos como oró Abraham por Lot. Señor, si tan solo uno de ellos se convirtiera, Señor, yo sé que tú detienes la destrucción. Esa es nuestra fe, Señor, que como hijos tuyos en oración podamos evitar la destrucción, Señor, porque contamos con tu favor, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice cada familia de los que estamos hoy conectados. Que seamos diligentes para buscarte, para estudiar tu palabra, para enseñar a otros, para compartir los links, Señor. No nos cuesta nada. Y es una forma de acercar a alguien desde la llanura hasta lo sublime. Señor, una suscripción al canal de YouTube es subir de lo corriente a lo sublime, Señor. Dale oportunidad a otros de ser tomados de la mano y decir, apresúrate, apresúrate, hay esperanza, no serás destruido. El Señor quiere cosas grandes para ti. Que seamos diligentes en invitar a nuestras reuniones, que seamos diligentes en orar por los líderes espirituales de todo el mundo, Señor, que quieren hacer lo bueno, que tal vez no han encontrado los medios, estos medios, Señor, que nos has permitido a Vida Abundante San Carlos tener para transmitir, para esparcir tus semillas, Señor. Dale a esas congregaciones los recursos, Señor, que seamos solidarios como han sido las vidas abundantes de otros países, de otros lugares generosos con nosotros, para compartir conocimiento, para compartir, Señor, enseñanza, para compartir las alabanzas, que nosotros tengamos ese mismo corazón diligente. Muchísimas gracias, Padre, porque nos sigues amando con el mismo amor con que enviaste a Jesucristo a la tierra. Nada nos va a poder separar de ese amor. Gracias a ti, Espíritu Santo, que nos vas a guiar conforme a ese amor y a tu palabra. Y gracias, Jesucristo, porque sin ti nuestra vida sería una Sodoma y Gomorra, Señor, de rebeldía, de orgullo, de egoísmo. Pero hoy día, gracias al sacrificio tuyo en la cruz, podemos decir que estamos sentados junto contigo en los lugares celestiales. Nos pasaste de lo corriente de la llanura a lo sublime de tu presencia, Señor. Gracias, Jesucristo. Muchísimas gracias, muchachos. Démosle un aplauso, como siempre, al Señor Jesús. La gloria sea siempre para Él. Su palabra que quede injertada en nosotros para siempre honrarle y bendecirle. Muy buenas tardes y feliz fin de semana.